El Evangelio de Marcos. El siervo sufriente y la urgencia del reino. La paradoja del rey servidor. Si el Evangelio de Mateo te mostró al rey en su trono, prepárate porque el Evangelio de Marcos está a punto de destrozar todas tus expectativas sobre lo que significa el verdadero poder. Aquí está la pregunta que quema en el corazón de este Evangelio. ¿Cómo puede el Hijo de Dios Todopoderoso convertirse en el siervo más humilde? ¿Cómo puede la omnipotencia vestirse de debilidad? ¿Cómo puede la gloria eterna manifestarse en sufrimiento temporal? La mayoría de las personas, incluso muchos creyentes, tienen una comprensión distorsionada del poder de Dios. Imaginan fuerza bruta, dominio aplastante, victoria sin costo. Pero Marcos, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos presenta algo radicalmente diferente, a un Jesús en movimiento constante, sirviendo incansablemente, avanzando inexorablemente hacia la cruz. Este es el Evangelio más corto, el más rápido, el más urgente. Marcos usa la palabra luego o inmediatamente más de 40 veces. No hay genealogías elaboradas, no hay largos sermones, no hay tiempo que perder. Porque el siervo tiene una misión que cumplir, y esa misión culmina en un madero romano, donde el poder de Dios se revelará de la manera más inesperada y gloriosa. Durante los próximos minutos, vamos a seguir los pasos acelerados de Jesús a través de este evangelio dinámico. Vamos a descubrir que el verdadero discipulado no se trata de buscar grandeza, sino de abrazar el servicio sacrificial. Prepara tu alma, porque lo que estás a punto de aprender transformará completamente tu concepto de lo que significa seguir a Cristo. El principio. El siervo es identificado y equipado. Marcos no pierde tiempo. No hay relato de nacimiento, no hay pastores ni magos. El Evangelio comienza con una declaración explosiva. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos 1:1. Esta es la tesis de todo el libro. Jesús es el Mesías, Cristo, y es el Hijo de Dios. Todo lo que sigue es la demostración de estas dos verdades fundamentales. Inmediatamente, Juan el Bautista aparece en el desierto, preparando el camino del Señor, cumpliendo la profecía de Isaías 43. Juan predica un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, vistiendo piel de camello y comiendo langostas y miel silvestre, un profeta del antiguo estilo confrontando a una generación cómoda con la verdad incómoda: arrepentíos. Y entonces Jesús viene desde Nazaret de Galilea y es bautizado por Juan en el Jordán. Escucha con atención este momento crucial. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos 1:10-11. La Trinidad completa se revela, el Padre hablando desde el cielo, el Espíritu descendiendo como paloma, el Hijo emergiendo de las aguas. El siervo es ungido, equipado, comisionado para su ministerio. Pero observa esto: Jesús, sin pecado alguno, se identifica con los pecadores al ser bautizado. El siervo perfecto toma su lugar entre los quebrantados, los necesitados, los perdidos. Inmediatamente, esa palabra de nuevo, el Espíritu impulsa a Jesús al desierto, donde es tentado por Satanás durante 40 días. Marcos no nos da los detalles de las tentaciones como Mateo y Lucas, pero nos dice que estaba con las fieras y los ángeles le servían. Marcos 1:13. El segundo Adán, en territorio hostil, vence donde el primer Adán fracasó. Primera sección. El poder del siervo manifestado en Galilea. Después del arresto de Juan el Bautista, Jesús viene a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Estas son las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos, y son absolutamente cruciales. El tiempo profético ha llegado,
El reino está aquí. La respuesta requerida es doble: arrepentimiento y fe. Inmediatamente, Jesús llama a sus primeros discípulos, Simón, Andrés, Jacobo y Juan, pescadores ordinarios, y el llamado es urgente, autoritativo. Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Marcos 1:17. Y ellos, dejando luego sus redes, le siguieron. Marcos 1:18. El discipulado verdadero requiere abandono inmediato de lo antiguo para abrazar lo nuevo. Lo que sigue en los capítulos 1 al 3 es una demostración abrumadora del poder del siervo. En Capernaum, Jesús enseña en la sinagoga, y la gente se asombra porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Marcos 1:22. No es solo lo que dice, sino cómo lo dice. Autoridad inherente, no derivada. Un hombre con espíritu inmundo interrumpe: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios reconocen lo que muchos humanos niegan, pero Jesús lo reprende: cállate y sal de él. Marcos 1:25. El siervo tiene autoridad absoluta sobre el reino de las tinieblas. Sale de la sinagoga y entra en casa de Simón. La suegra de Pedro está enferma con fiebre. Jesús la toma de la mano, la levanta y la fiebre la deja. ¿Y qué hace ella inmediatamente? Ella le servía. Marcos 1:31. La sanidad verdadera resulta en servicio. El poder recibido se transforma en acción de gracia práctica. Al ponerse el sol, cuando termina el sábado y la gente puede moverse libremente, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, como dice Marcos 1:32 al 33. Imagina la escena: una ciudad entera buscando al sanador, y Jesús sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Pero aquí viene algo sorprendente. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1:35. El siervo poderoso es también el siervo dependiente. A pesar de las multitudes que lo buscan, a pesar de las necesidades urgentes, Jesús prioriza la comunión con el Padre. Como escribió Charles Spurgeon, si el Hijo de Dios necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? La actividad se intensifica. Un leproso es limpiado, un paralítico es sanado, bajado por el techo por sus amigos. Leví, el recaudador de impuestos, es llamado al discipulado. Y comienzan las controversias con los fariseos, sobre comer con pecadores, sobre el ayuno, sobre el día de reposo. Jesús declara: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Autoridad sobre las instituciones más sagradas de Israel. En el capítulo 3, Jesús sana a un hombre con la mano seca en sábado, desafiando deliberadamente la hipocresía religiosa. ¿Y cuál es la respuesta? Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Marcos 3:6. La oposición mortal comienza temprano. El siervo que vino a salvar será rechazado por aquellos que se creen justos. Segunda sección: las parábolas y la incomprensión del discipulado. Jesús nombra a los 12 apóstoles para estar con él y para enviarlos a predicar con poder sobre los demonios, pero incluso su propia familia piensa que está fuera de sí. Los escribas de Jerusalén lo acusan de tener a Belcebú y de echar fuera demonios por el príncipe de los demonios. La respuesta de Jesús es devastadora. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Marcos 3:28 al 29. El capítulo 4 nos presenta las parábolas del reino, especialmente la del sembrador. Jesús explica que a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Marcos 4:11. Las parábolas revelan y ocultan simultáneamente, dependiendo de la condición del corazón del oyente. 4 tipos de suelo: el del camino, donde Satanás arrebata la palabra;
El pedregoso, sin raíz, solo emoción temporal. El de espinos, ahogado por las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. Y la buena tierra que produce fruto. ¿Qué tipo de suelo caracteriza tu corazón hoy? Luego vienen las parábolas de la lámpara, la semilla que crece secretamente y el grano de mostaza. El reino crece, a veces visible, a veces invisiblemente, pero siempre avanzando hacia su cumplimiento final. Y entonces esa escena memorable, Jesús dormido en la popa de la barca durante una tormenta violenta. Los discípulos aterrorizados lo despiertan. «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Marcos 4:38. Jesús se levanta, reprende al viento y dice al mar: «Calla, enmudece». Marcos 4:39. Y hay gran bonanza. Luego pregunta: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?» Marcos 4:40. Los discípulos se preguntan unos a otros: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Marcos 4:41. Esta es la pregunta central del Evangelio de Marcos: ¿quién es Jesús realmente? Y cada milagro, cada enseñanza, cada confrontación es una pieza del rompecabezas que revela su identidad. El capítulo 5 presenta 3 milagros poderosos: el endemoniado gadareno, una legión de demonios expulsados; la mujer con el flujo de sangre, sanada por tocar el manto de Jesús; y la hija de Jairo, resucitada de los muertos. Poder sobre los demonios, poder sobre la enfermedad crónica, poder sobre la muerte misma. El siervo es el Señor de todo. Tercera sección: el rechazo, la revelación y el desafío de la cruz. Jesús es rechazado en su propia tierra, Nazaret. No puede el profeta ser sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Marcos 6:4. El siervo experimenta el dolor del rechazo de aquellos que deberían conocerlo mejor. Envía a los 12 de 2 en 2 con autoridad sobre los espíritus inmundos. La misión se expande. Pero también viene la noticia sombría. Herodes ha decapitado a Juan el Bautista. El precursor del Mesías muere violentamente. Es un presagio oscuro de lo que espera al Mesías mismo. La alimentación de los 5,000 demuestra la compasión del siervo. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Marcos 6:34. Compasión que se traduce en acción. Enseña y luego multiplica 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud hambrienta. Jesús camina sobre el mar desafiando las leyes de la física. Los discípulos están aterrados, pensando que es un fantasma, pero Él dice: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Marcos 6:50. Yo soy, el nombre divino revelado a Moisés en la zarza ardiente. Jesús está declarando su deidad, aunque los discípulos todavía no lo comprenden completamente. Más controversias con los fariseos sobre la tradición versus el mandamiento de Dios. Jesús es implacable. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7:9. El legalismo religioso siempre termina elevando las reglas humanas por encima de la palabra divina. La mujer sirofenicia, una gentil, le ruega que sane a su hija. Jesús inicialmente responde de manera que parece dura. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Marcos 7:27. Pero la respuesta de fe de la mujer lo conmueve. Sí, Señor, pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Marcos 7:28. Y Jesús sana a su hija. El Evangelio, aunque vino primero a los judíos, es para todas las naciones. Otra alimentación milagrosa, esta vez de 4,000. Los fariseos demandan una señal del cielo. Jesús suspira profundamente en su espíritu y se niega. Luego advierte a los discípulos: «Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes». La levadura del legalismo religioso y del poder político corrupto. Y llegamos al momento crucial en Cesarea de Filipo. Jesús pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Marcos 8:27.
Las opiniones varían. Juan el Bautista, Elías, uno de los profetas. Pero luego la pregunta penetrante, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Marcos 8:29. Pedro responde, tú eres el Cristo. Marcos 8:29. Finalmente, la confesión correcta. Pero inmediatamente Jesús comienza a enseñarles algo que no quieren escuchar, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Marcos 8:31. Pedro, que acaba de confesar que Jesús es el Mesías, ahora lo reprende. La idea de un Mesías sufriente es inaceptable para él. Pero Jesús responde con palabras duras. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Marcos 8:33. Pedro está pensando con lógica humana, no divina. Quiere un reino sin cruz, gloria sin sufrimiento, corona sin calvario. Y luego vienen las palabras que definen el verdadero discipulado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Marcos 8:34-35. Escucha esto con atención, hermano, hermana. El discipulado cristiano no es un programa de superación personal, no es una escalera hacia el éxito mundano con un poco de Jesús añadido. Es la negación radical de uno mismo, es tomar la cruz, el instrumento de ejecución, es perder tu vida para encontrarla en Cristo. Como escribió John Wesley, la religión que no nos cuesta nada, no vale nada. La transfiguración y el camino descendente. 6 días después, Jesús toma a Pedro, Jacobo y Juan a un monte alto, y se transfigura delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Marcos 9:3. Por un momento, el velo de la humanidad se retira y la gloria divina brilla. Moisés y Elías aparecen representando la ley y los profetas, ambos testificando de Cristo. Pedro, sin saber qué decir, sugiere hacer 3 enramadas. Pero una nube los cubre, y una voz del cielo declara, «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Marcos 9:7. El mensaje del Padre es claro, escuchen a Jesús, no a Moisés, no a Elías, sino al Hijo amado. Él es la revelación final, completa, autoritativa de Dios. Al descender del monte, encuentran a los otros discípulos en medio de un fracaso. No pueden expulsar un demonio de un muchacho. El padre del muchacho le ruega a Jesús, «Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos». Marcos 9:22. La respuesta de Jesús es instructiva. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. El padre exclama con lágrimas, «Creo, ayuda a mi incredulidad». Marcos 9:24. Esta es una de las oraciones más honestas y profundas de toda la Escritura. Fe mezclada con duda, confianza mezclada con temor, pero aún así clamando a Cristo. Jesús expulsa al demonio. Después, en privado, los discípulos preguntan por qué ellos no pudieron. Jesús responde, «Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno». Marcos 9:29. El poder espiritual requiere disciplina espiritual. No hay atajos en el reino de Dios. Jesús predice su muerte por segunda vez. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Marcos 9:32. El camino hacia Jerusalén es un camino hacia la cruz, pero los discípulos están ciegos a esta realidad. Y revela su ceguera de manera vergonzosa. Discuten entre sí sobre quién es el mayor. Jesús nos confronta, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Marcos 9:35. Toma un niño y lo pone en medio de ellos. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Marcos 9:37. La grandeza en el reino se mide por el servicio humilde, no por la ambición orgullosa. Los capítulos 10 continúan con enseñanzas sobre el matrimonio, la permanencia del pacto, sobre los niños, el reino pertenece a los que son como ellos, sobre las riquezas,
el joven rico que se va triste porque tiene muchas posesiones, y sobre la verdadera grandeza. Jacobo y Juan, los hijos del trueno, piden sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús en su gloria. Todavía buscan posición y poder. Jesús les pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Marcos 10:38. Ellos sin entender dicen que sí. Jesús les asegura que beberán de su copa y compartirán su bautismo, pero los lugares de honor no son suyos para dar. Los otros 10 discípulos se enojan con Jacobo y Juan. ¿Por qué? Probablemente porque querían esos lugares para ellos mismos. Y entonces Jesús pronuncia una de las declaraciones más importantes de todo el Evangelio de Marcos. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el corazón palpitante del Evangelio de Marcos. El Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida en rescate. El poder de Dios se manifiesta en el servicio sacrificial. La gloria divina brilla más intensamente en la cruz del Calvario, La entrada triunfal y la confrontación en Jerusalén. Bartimeo, el ciego mendigo, grita desde el camino: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esto en el Marcos 10:47. Reconoce la identidad mesiánica de Jesús. Y Jesús lo sana diciendo: Vete, tu fe te ha salvado. Esto en Marcos 10:52. La fe genuina es recompensada con salvación y sanidad. La entrada triunfal a Jerusalén cumple la profecía de Zacarías. Jesús envía a 2 discípulos a traer un pollino, y entra en la ciudad mientras la multitud grita: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Esto en Marcos 11:9-10. El rey viene a su ciudad, pero no como conquistador militar, sino como príncipe de paz. Jesús entra en el templo y, habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Esto en Marcos 11:11. Esta simple observación es significativa. Jesús inspecciona su templo, y lo que ve lo perturba profundamente. Al día siguiente, regresa y purifica el templo, volcando las mesas de los cambistas. ¿No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? ¿Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Esto en Marcos 11:17. El celo por la casa de Dios lo consume. El verdadero culto no puede coexistir con la explotación comercial. La higuera sin fruto es maldecida y se seca desde las raíces, simbolizando el juicio sobre Israel por su falta de fruto espiritual. Jesús enseña sobre la fe que mueve montañas y sobre el perdón que debe caracterizar a sus seguidores. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Esto en Marcos 11:25. Los principales sacerdotes y los escribas cuestionan la autoridad de Jesús. Él responde con una pregunta sobre el bautismo de Juan, atrapándolos en su propia hipocresía. Luego cuenta la parábola de los labradores malvados que matan al hijo del dueño de la viña, representando claramente el rechazo de Israel hacia el Mesías. Los fariseos y los herodianos intentan atraparlo con la pregunta sobre pagar tributo a César. La respuesta de Jesús es magistral: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Marcos 12:17. Los saduceos le preguntan sobre la resurrección, y Jesús demuestra que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Un escriba le pregunta cuál es el primer mandamiento. Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Marcos 12:30-31. Todo se resume en amor. Amor vertical hacia Dios, amor horizontal hacia el prójimo.
Jesús observa cómo los ricos echan grandes cantidades en el arca del templo, pero una viuda pobre echa 2 blancas, lo más pequeño. Y Jesús declara: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos 12, 43 al 44. Dios no mide la generosidad por la cantidad, sino por el sacrificio. El discurso del Monte de los Olivos, vigilancia y preparación. El capítulo 13 presenta el discurso apocalíptico de Jesús. Los discípulos admiran el templo, pero Jesús profetiza. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Marcos 13:2. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés preguntan cuándo sucederá esto. Jesús mezcla eventos cercanos, destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, con su segunda venida. Habrá falsos cristos, guerras, terremotos, hambres. Principio de dolores será esto. Marcos 13:8. Advierte sobre persecución. Serán entregados a concilios, azotados en sinagogas, llevados ante gobernadores por causa de Cristo. El Evangelio será predicado a todas las naciones antes del fin. Vendrá tribulación sin precedentes, pero por los escogidos será acortada. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Marcos 13:26. El siervo sufriente regresará como Rey glorioso. Nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. La exhortación constante: velad. Marcos 13:33 y 37. Vivan en preparación constante y obediencia activa. La pasión. El siervo sufre y muere. Los capítulos 14 y 15 narran la pasión de Cristo. Judas acuerda traicionarlo. Una mujer lo unge en Betania, preparándolo para su sepultura. En la última cena, Jesús instituye el nuevo pacto. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Incluye: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Predice la negación de Pedro. En Getsemaní agoniza: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esta es la esencia del discipulado. Mientras Jesús ora, los discípulos duermen. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Judas lo traiciona con un beso. Pedro intenta defenderlo con espada, pero Jesús rechaza la violencia. Y todos los discípulos, dejándole, huyeron. El siervo está completamente solo. En el Sanedrín buscan falsos testimonios. El sumo sacerdote pregunta: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús responde: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Lo condenan por blasfemia. Pedro lo niega 3 veces. Al cantar el gallo, pensando en esto, lloraba. Pilato sabe que Jesús es inocente, pero cede ante la multitud que grita: «¡Crucifícale!». Suelta a Barrabás y entrega a Jesús. Los soldados lo visten de púrpura, le ponen corona de espinas y se burlan. «¡Salve, Rey de los judíos!». Lo crucifican en el Gólgota. La inscripción dice: «El Rey de los judíos». Los principales sacerdotes se burlan. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Marcos 15, 31 y 32. Precisamente porque no se salva a sí mismo, puede salvar a otros. Desde mediodía y hasta las 3 de la tarde, tinieblas cubren la tierra. Jesús grita: «Eloi, Eloi, lama sabactani». Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15, 34.
Como escribió Spurgeon, aquí está el infierno de Cristo, ser abandonado por Dios para que nosotros nunca lo fuéramos. Jesús, dando una gran voz, expiró. Marcos 15:37. La obra de redención está terminada. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Marcos 15:38. El camino a Dios está abierto. Cristo es nuestro sumo sacerdote eterno, nuestro sacrificio perfecto y final. El centurión romano declara: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos 15:39. José de Arimatea solicita el cuerpo y lo pone en un sepulcro. Una piedra es rodada a la entrada. El siervo yace muerto. Los discípulos están desesperanzados. La cruz parece ser la última palabra. Pero la historia no termina aquí. La resurrección. El siervo vive y reina. El primer día de la semana, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé vienen al sepulcro. La piedra ya ha sido removida. Un ángel les dice: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Marcos 16:6. Ha resucitado. La muerte no pudo retener al autor de la vida. El ángel ordena: id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Marcos 16:7. Y a Pedro. La gracia busca al fracasado. El amor restaura al caído. Jesús aparece a María Magdalena, a 2 discípulos y a los 11. Da la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15-16. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Marcos 16:19. El siervo sufriente ahora está exaltado en suprema autoridad. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Marcos 16:20. Conclusión. El llamado al discipulado radical. Hemos caminado por el Evangelio de Marcos, el Evangelio del siervo sufriente. La lección que debe quemar en tu corazón: el camino del discipulado es la cruz antes de la corona, el servicio antes de la gloria, el sufrimiento antes de la resurrección. Vivimos en una era que predica un evangelio cómodo, sin costo, pero Marcos presenta la verdad radical. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Tomar tu cruz significa morir a ti mismo, a tus ambiciones egoístas, a tu comodidad. Significa decir: no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Padre. Como escribió Juan Wesley, el cristianismo no es una religión de mera profesión, sino de santa obediencia, no de forma, sino de poder. La pregunta que Marcos te hace: ¿quién dices que es Jesús? Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es el siervo sufriente de Isaías 53, pero también el Señor resucitado, que venció la muerte. ¿Has respondido al llamado del siervo? ¿Has tomado tu cruz? Marcos no te da otra opción. O Jesús es Señor de todo, o no es Señor en absoluto. El siervo te llama hoy a negarte a ti mismo, a tomar tu cruz, a seguirlo sin importar el costo. Jesús es digno de todo. Él dio todo por ti en la cruz. ¿Estás dispuesto a dar todo por Él? El próximo evangelio, Lucas, nos mostrará la humanidad perfecta de Jesús, su compasión infinita, su búsqueda del perdido. Veremos al Hijo del Hombre, perfectamente humano, perfectamente divino, perfectamente salvador. Por ahora, que el Espíritu Santo grabe en tu corazón: el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. La gloria divina brilla en el servicio sacrificial. El camino hacia arriba es hacia abajo. El camino a la vida es a través de la muerte. Dale clic al siguiente video, el resumen del Evangelio según San Lucas, para que te adentres todavía más en las verdades del Señor Jesús, el cual es Dios. Que el Señor te dé gracia para tomar tu cruz y seguirlo. Amén.